Listo. Muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos a la Escuela de Formación Bíblica de Sedes Don Bosco. Una alegría contar con su presencia. A los que están hoy en vivo, gracias por estar con nosotros. Aquellos que nos miran de forma posterior, esperábamos que este mensaje llegue hasta ustedes como un mensaje de vida, como un mensaje motivador. Que sea el Espíritu Santo quien se manifieste en todos nosotros para que con esa gracia que solo Dios nos puede dar, descubramos la gran riqueza que hay en la Sagrada Escritura. Y hoy de manera especial con el tema que nos comparte el Padre Eric González, que se denomina la Eucaristía en la Biblia. Yo quisiera invitarles a que hagamos nuestra oración del día de hoy para de esa manera darle inicio a este tiempo de enseñanza y guía con el Padre Eric. Les invito a todos que digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del Padre, don en tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a dejar de compartir. El día de hoy nos acompaña el Padre Eric González. Él es salesiano de Don Bosco, que es parte de nuestra comunidad de Sedes Don Bosco y bueno, nos anima como pastoralista. Hoy yo, bueno, le he hecho la invitación a él de compartirnos este tema. Es un tema muy, digo yo, muy especial y viniendo de un sacerdote, yo digo, lo es todavía más porque el encuentro que tiene el sacerdote todos los días con Jesús Eucaristía hace de su experiencia de vida una experiencia extraordinaria. Y los que tenemos la oportunidad de estar cerca de ellos y ver esa relación entre ellos y Dios presente en la Eucaristía, sabemos que de hecho Dios se manifiesta a través de su presencia. Así que, Padre Eric, muy buenas noches. Le cedo el micrófono para que desarrolle este tema de la Eucaristía en la Biblia. Buenas noches. Ahora sí. Bueno, muy buena noche a cada uno, a cada una. Dios les bendiga un montón. Este tema, pues, tiene mucho interés para todos porque resulta que nada más y nada menos que es, como la iglesia lo denomina del catecismo, el culmen de nuestra fe, la Santa Eucaristía. Y hoy vamos a tener en cuenta, ya muchas veces sin duda, muchos de nosotros hemos escuchado, ¿cuál es la relación que tiene la Santa Eucaristía con la Sagrada Escritura? Específicamente, ¿qué citas bíblicas nos pueden aparar a cada uno de nosotros al momento de querer estudiar del por qué Cristo mismo ha querido quedarse con nosotros? ¿Cómo dar fundamento bíblico a esto? Para iniciar, yo deseo pues que escuchemos muy atentamente un video en donde un joven ya algo maduro nos hace una reflexión acerca de lo que creían los primeros cristianos acerca de la Santa Eucaristía. Esto lo tengo como preámbulo, como para que nosotros al momento de ver las citas bíblicas, digamos, pues bueno, o sea, hay algo más, digamos, hay algo más que podemos nosotros profundizar, ¿sí? Les comparto entonces a continuación este video. Hay muchos datos en referencia sobre todo al magisterio y la tradición de la iglesia que me gustaría, como digo, que pusiéramos mucha, pero mucha atención. Y si tuviésemos alguna duda, como ya ha puesto por allí Mauricio, pues las hagamos después de ver el video
para después ya presentarles por medio de unas diapositivas, pues lo que bíblicamente, digamos, nos puede respaldar a nosotros para nuestro estudio, para reafirmar nuestra fe, pero sobre todo para vivir, digamos, de este sacramento que en realidad lo tiene todo para cada uno de nosotros. Vamos entonces con este video y esperamos, digamos, que nos ayude a nosotros para poder, de una u otra manera, para poder decir, pues aquí está Cristo, ¿verdad? Permítanme un momentito, vamos a ver, aquí, creo que se vea, vamos a ver. Aquí estoy haciendo cosas yo que no tengo que hacer sin duda, vamos a ver. Permítanme, estimados. Muy bien. Aquí lo tengo, muy bien. Acá está, solo lo voy a reproducir. Los católicos. Vamos a ver. Espero que se escuche, me avisan por favor si se escucha. Creo que tiene poquito sonido. Me avisan por favor. Los católicos y protestantes difieren sobre la Eucaristía. Los católicos como yo creemos en la presencia real de Cristo en la Padre, Eucaristía. se escucha muy bien, pero no se ve. Literal y totalmente presente, Ah. cuerpo y sangre, alma y divinidad. Permítame, algo estoy haciendo mal sin duda yo por aquí. Voy a pararlo. Vamos a ver. Ahora sí. Dele play, Padre. Ya le di play. Okay. No se ve. No se ve ni se escucha, Padre. En esta no se ve ni se escucha. Permítame entonces, le voy a robar unos minutitos. No hay problema, Padre. Vamos a ver qué voy a hacer por acá. No, Ya sé lo que voy a hacer. Está bien. Dime. Tranquilo. Padre, recordar que nosotros cuando vino la pandemia en el 2019, empezamos a travesear estos aparatos descubriendo las famosas plataformas para hacer Meet, para hacer Zoom, bueno, yo creo que todas las escuelas y los diferentes centros educativos, universidades buscaron fórmulas para tratar de llevar hasta los estudiantes la educación, y yo creo que todavía hoy, 2 años después, los sistemas siguen actualizándose. De hecho, que hace poco se actualizaron las funciones en Meet y en Zoom, y eso también nos pone de cara a que, ay, mira, hay cosas nuevas, hay algunas que son muy bonitas e interesantes, otras que son más desafiantes. Adelante, Padre, ahora sí. Exacto, ahora sí, ¿verdad? Bueno, entonces ya lo pasé por acá en algo que me parece que está mucho mejor. Y ahora sí, hermanitos y hermanitas, por aquí los vamos a poner. Vamos a ver, aquí está. Bueno, les comparto entonces desde acá. Ahí estamos. Los católicos y protestantes difieren sobre la Eucaristía. Los católicos como yo creemos en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que Jesús está literal y totalmente presente, cuerpo y sangre, alma y divinidad, bajo las apariencias de pan y vino, conocido como transubstanciación. Entre los protestantes hay una variedad de posturas. Si bien la mayoría no cree en la transubstanciación, la mayoría sí cree en alguna forma de la presencia real, que el cuerpo y la sangre de Cristo están realmente presentes en la Eucaristía. Es común en luteranos, anglicanos y en círculos metodistas. En los círculos calvinistas es más común decir que el cuerpo y la sangre de Cristo se reciben espiritualmente. Y en los círculos bautistas se cree que el pan y el vino solo simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo. Sostienen que cuando Cristo dijo «esto es mi cuerpo, esta es mi sangre», estaba hablando metafóricamente. Si bien las opiniones varían en sus detalles, se dividen en dos grandes grupos.
la creencia de que el cuerpo y la sangre de Cristo están realmente presentes en la Eucaristía y la que no, significando que solo están presentes espiritual y simbólicamente. Ahora, cuando se debate cuál punto de vista es el correcto, cada lado está preparado con su lista de textos bíblicos. Los católicos y muchos protestantes podrían usar Juan 6:53, donde nuestro Señor dice: a menos que comas la carne del Hijo del Hombre y bebas su sangre, no tienes vida en ti. ¿Qué más quieres?, dice el católico. Mientras que un protestante con la posición simbólica puede responder: sí, pero en el versículo 63 Jesús explica que sus palabras deben interpretarse espiritualmente. Es el espíritu que da vida. La carne de nada sirve. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Y luego debatimos por qué la escritura que cita nuestro interlocutor no prueba realmente lo que él cree que hace. Bien, la Biblia es la palabra de Dios y obviamente es algo bueno cuando los cristianos quieren serle fieles. Pero mi punto es este. Tanto los fieles católicos como los protestantes sabemos lo que dice la Biblia, pero no acordamos en su significado. Ahora bien, una forma de resolver esto es observar los detalles del texto. Sin embargo, debemos estar seguros de leer el texto de la forma en que lo hizo la audiencia antigua. Y eso significa que es útil mirar lo que creían los primeros cristianos. Si, por ejemplo, los cristianos creían que cuando Cristo dijo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, lo decía metafóricamente. Y la creencia católica en la presencia real y literal es completamente desconocida hasta la Edad Media. Entonces, tendría sentido para mí ir con la interpretación más antigua. Por el contrario, si se puede demostrar que la iglesia primitiva, ellos creían unánimemente en la presencia real de Cristo en la Eucaristía y la posición de que la Eucaristía es simplemente un símbolo, era básicamente desconocida hasta los últimos siglos. Bueno, de nuevo, creo que tiene más sentido seguir esa antigua creencia. Ahora, no me malinterpreten, no estoy equiparando los escritos de los primeros cristianos con la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios inspirada e inerrante. Los escritos de los primeros cristianos no. Seguro que los primeros escritores cristianos creyeron e incluso enseñaron errores. Pero los padres de la iglesia primitiva estaban más cerca en tiempo y cultura a los apóstoles y proveen una luz importante sobre la pregunta de cómo la audiencia original habría entendido el texto. Además, lo que escribieron sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía es lo que les fue transmitido desde la época apostólica. Y nos lo transmitieron a través de 100 generaciones sucesivas. Entonces, ¿qué fue lo que nos transmitieron? Bueno, solo tenemos tiempo para echarle un vistazo a 4 cristianos primitivos, pero en la descripción voy a compartir muchos más, así que asegúrate de revisarla. El primer cristiano primitivo que veremos es San Ignacio de Antioquía, quien vivió en el siglo I, y probablemente escuchó la predicación de los apóstoles, en particular de San Juan. Ignacio fue nombrado obispo de Antioquía durante una época en que ser cristiano en el Imperio Romano se castigaba con la muerte, y fue sentenciado a ejecución pública por bestias salvajes. En su carta a los cristianos de Esmirna, les dice que no se asocien con ciertos herejes gnósticos, quienes negaron que Cristo realmente se hizo hombre. En ella habla de la Eucaristía. Dice esto: tomen nota de aquellos que tienen opiniones heterodoxas sobre la gracia de Jesucristo que ha llegado a nosotros, y vean cuán contrarias son sus opiniones a la mente de Dios. Se abstuvieron de la Eucaristía y de la oración porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, carne que sufrió por nuestros pecados y que el Padre y su bondad resucitaron. Ahora veamos a San Cirilo de Jerusalén, que fue nombrado obispo de Jerusalén en el 350 DC y que participó en el concilio de Constantinopla en el 381. Él fue un gran defensor de la fe contra la herejía del arrianismo, que es la idea de que hubo un tiempo en que Dios el Hijo no existía. Acá está lo que San Cirilo escribió sobre la Eucaristía. El pan y el vino de la Eucaristía antes de la santa invocación de la adorable Trinidad era simple pan y vino. Pero hecha la invocación, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. El tercer cristiano primitivo que quiero ver es San Ambrosio de Milán, quien fue nombrado obispo de Milán en el 374 DC. Fue San Ambrosio quien ayudó a salvar a San Agustín de seguir siendo un hereje gnóstico.
Escucha lo que Ambrosio dijo. Quizá estés diciendo, veo algo más. ¿Cómo puedes asegurarme de que estoy recibiendo el cuerpo de Cristo? Pero nos queda probarlo. ¿Y cuántos son los ejemplos que podríamos usar? Cristo está en ese sacramento porque es el cuerpo de Cristo. El cuarto y último cristiano primitivo que quiero ver es San Agustín, que fue nombrado el obispo de Hipona en la Argelia moderna, en 396 DC. Y es muy estimado tanto por católicos como por protestantes. Esto es lo que él tenía que decir sobre la Eucaristía. Lo que ves es el pan y el cáliz. Eso es lo que te dicen tus propios ojos, pero lo que tu fe te obliga a aceptar es que el pan es el cuerpo de Cristo y el cáliz es la sangre de Cristo. Esta breve lista de 4 primeros cristianos es suficiente por ahora, pero puede encontrar más citas en la descripción de abajo. De estos 4 cristianos primitivos, uno vivió en el primer siglo y probablemente escuchó la predicación de los apóstoles durante la época de la persecución temprana de los cristianos. Y los otros 3 vivieron en los siglos IV y V, durante una época de gran confusión en la iglesia. Cuando vivía San Ignacio, la iglesia todavía era ilegal. Pero cuando los demás vivieron, la iglesia ya había sido legalizada en todo el imperio. El emperador Constantino legalizó el cristianismo en el 313 DC. Con el edicto de Milán y el emperador Teodosio la convirtió en la religión oficial del imperio en el 380 con el edicto de Tesalónica. Estos primeros cristianos vivieron todo eso. Dados los tiempos turbulentos en los que vivieron, esperaríamos que hubiera diferentes opiniones sobre la naturaleza de la Eucaristía, con algunos cristianos diciendo es la presencia real de Cristo y otras personas diciendo que no. Pero ese es el punto. No hay ningún registro de tales disputas. En ninguna parte de los escritos de la iglesia primitiva hay un solo cristiano afirmando que la Eucaristía es solo un símbolo. De lo contrario, habría surgido un sínodo o algún concilio y habría sido un desafío para la doctrina entre los propios cristianos. Pero no surgió porque los cristianos aceptaron la presencia real de Cristo en la Eucaristía. La primera gran controversia sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía involucró a un teólogo llamado Berengario de Tours que vivió durante el siglo XI. Pero aunque creía que el pan y el vino permanecían después de la consagración, no es claro que negó la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Otros 300 años después de eso, antes de que el cristianismo pisara el umbral de lo que se llegó a conocer como la Reforma Protestante, John Wycliffe en el siglo XIV trató sin éxito de revivir los puntos de vista de Berengario apelando a la iglesia primitiva. Sin embargo, aunque Wycliffe sí negó la comprensión católica de la transubstanciación, también usó el lenguaje que apoya la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía. Esto ilustra, como dije, que no se puede encontrar un solo cristiano primitivo desafiando la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Esto es algo que reconoció el reformador protestante Martín Lutero. Sepamos lo que dice. De todos los padres, tantos como puedas nombrar, ninguno ha hablado jamás sobre el sacramento como lo hacen estos fanáticos. Ninguno de ellos usa una expresión como «es simplemente pan y vino» o «el cuerpo y la sangre de Cristo no están presentes». Aún así, este tema es tan frecuentemente discutido por ellos que es imposible que en algún momento no se les haya escapado una expresión como «es simplemente pan y vino» o «no es que el cuerpo de Cristo esté físicamente presente» o similar. Ahora, si en fechas tan tardías como para incluir a Martín Lutero, el cristianismo todavía creía en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, ¿cómo resurgió la noción de que no estaba allí? Dos reformadores, Ulrico Zwinglio y Juan Calvino, popularizaron y ampliaron las opiniones de Wycliffe. Calvino llegó al punto de llamar a la creencia en la presencia real de Cristo en la Eucaristía una doctrina del diablo, afirmando que Cristo no está realmente presente en el pan y el vino. Zwinglio y Calvino creían que el valor de la Eucaristía es que ayuda a los fieles a obtener la presencia espiritual de Cristo. En resumen, proclamaron la Eucaristía como solo espiritual o simbólica. Dada la noción de que Cristo realmente no está presente en la Eucaristía, es una noción reciente, y dado que no hay apoyo para ella en la iglesia primitiva, debemos preguntarnos si Dios realmente permitiría que su iglesia tuviera un error en este punto durante tantos siglos. Si tenemos confianza en que Dios ha estado guiando a su iglesia en la verdadera fe desde el principio, la idea de que Cristo solo está presente simbólicamente en la Eucaristía
parece una desviación de la fe histórica. En cualquier caso, muchos cristianos no católicos están empezando a darse cuenta de esto, que la comprensión de la Eucaristía como la presencia real de Cristo es una de las enseñanzas fundamentales de los cristianos primitivos, de aquellos que caminaron con Cristo y que tuvieron debates teológicos acerca de todo lo que hay bajo el sol, excepto por este único punto. El pastor evangélico Francis Shen dijo recientemente: "No sabía que durante los primeros 1500 años de la historia de la Iglesia, todos veían la comunión como el cuerpo y la sangre literal de Cristo. Y no fue hasta hace 500 años que alguien popularizó el pensamiento de que es solo un símbolo y nada más. Y esto no solo está siendo reconocido por los pastores protestantes, sino también por los eruditos protestantes. Darrell Stone, por ejemplo, escribió: "A través de los escritos de los padres existen un acuerdo inquebrantable de que el pan y el vino consagrados son el cuerpo y la sangre de Cristo, y que la Eucaristía es un sacrificio". Otro erudito protestante, J. Andy Kelly, escribió: "La enseñanza eucarística debe entenderse desde el principio. Era en general incuestionable, realista, es decir, el pan y el vino consagrados se tomaban, se trataban y designaban como el cuerpo y la sangre del Salvador". Si fuera cierto que la Eucaristía es solo un símbolo, entonces tendríamos que concluir que básicamente durante 15 siglos la Iglesia se equivocó. Como un cristiano que quiere vivir y adherirse a un cristianismo bíblico e histórico, tengo que rechazar esa idea. Ahora permítanme concluir diciendo que tengo mucho amor y admiración por mis hermanos y hermanas protestantes, incluidos aquellos que tienen una visión simbólica de la Eucaristía, y creo genuinamente que los cristianos católicos y ortodoxos pueden y de hecho aprenden de ellos su devoción a las Escrituras, su énfasis en una relación personal con Cristo. Todo eso es importante y poderoso. Lo último que quiero hacer es dar la impresión de que los estoy ridiculizando, pero aquí tienes una pregunta. Si los primeros cristianos creían en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, ¿no deberías tú también creer en ella? En la descripción de abajo he presentado muchos versículos de las Escrituras que sostienen la enseñanza de la Iglesia Católica sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía. También he incluido más citas de los primeros cristianos. Míralo y déjame saber lo que piensas en la sección de comentarios. Muy bien. Tenemos entonces ante nosotros un testimonio de alguien que ha investigado acerca de el magisterio de la Iglesia, sobre todo, y su tradición respecto a la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Santa Eucaristía. Un dato sin duda histórico que nos ayuda a nosotros a comprender muchas cosas, dentro de ellas que no basta que un cristiano católico simplemente vaya a misa por ir. Tampoco basta que un cristiano católico solamente tenga una noción de esa presencia de Jesús, como tampoco basta que también sepa muchas citas bíblicas en donde pueda respaldarse para dar testimonio de esta fe en la Santa Eucaristía. Lo que cuenta entonces es ese encuentro personal con Cristo que en la Santa Eucaristía se nos da y en donde se actualiza, como veremos a continuación, ese sacrificio único llevado a cabo en la cruz. Por eso, hermanos y hermanas, el día de hoy el tema que vamos a tratar, como ya fue expuesto, ¿verdad?, por Mauricio, y también en la publicidad se dio a conocer, es la relación que tiene la Santa Eucaristía en la Sagrada Escritura. Vamos a ver ciertas citas bíblicas del Antiguo y Nuevo Testamento para que tengamos esa noción y también ese respaldo desde la Sagrada Escritura de por qué desde los primeros cristianos se ha creído firmemente en esa presencia real de Jesús. Lo que me impacta a mí de este video visto anteriormente es que se retoman los testimonios de aquellos que fueron muy cercanos a los apóstoles y se insiste muchas veces por parte de este expositor que si ellos en los primeros siglos no dijeron, vean, aquí dicen unas cosas acerca de la presencia real de Jesús y por acá se dicen otras, si ellos no dijeron eso, sino que afirmaban
muy fuertemente que ahí estaba Cristo, entonces a nosotros nos conviene, y lo digo en buen sentido, conocer que Cristo está allí y conocerle a Él, experimentarle para ir adelante. No sé si tienen alguna pregunta o duda respecto a lo que pues en este momento acabamos de ver, y si no, continuamos con la exposición. Padre, buenas noches. Buenas Buenas noches a todos. noches, Mario, ¿cómo estás? Creo que en Lucas, creo que en el capítulo 22, en el 14, me parece a mí, ¿verdad? Pero dice que es muy claro que coman todos y beban y que se haga posteriormente en memoria de él. Ajá. Es cierto. Decir que él hizo eso, pero después dice, haced esto en memoria de que se hiciera en memoria de Cristo. Exacto. Decir, pues, que consecutivamente, decir, hasta los tiempos o hasta los confines hasta cuando el hombre tuviera la oportunidad de hacerlo, que lo siguiera haciendo. Eso es lo que me parece que dice muy claramente Jesús en la Eucaristía en aquel momento. Sí, gracias, Mario. De hecho, este relato de la institución de la Sagrada Eucaristía está en los evangelios sinópticos, que es San Marcos, San Lucas y San Mateo. Evangelios, digamos que a nosotros nos vienen a recordar cuáles son las palabras con las que Cristo, y la Iglesia lo firma firmemente, instituyó la Santa Eucaristía en el Jueves Santo, ¿verdad? En la exposición que yo voy a iniciar, esta palabra de memoria, pues la vamos a aclarar, ¿verdad? Porque es allí donde también es muy mal interpretada por parte de nuestros hermanos, como ya decía el expositor anteriormente en el video, nuestros hermanos protestantes también malinterpretan, digamos, esta palabra que tiene un significado muy especial para nosotros. Gracias, Mario. ¿Alguien más, estimados hermanos, hermanas? Si surge alguna pregunta, nos la escriben y le pido favor ahí a Mauricio que me la traslade cuando esté allí. Voy entonces a comenzar a proyectar lo que son las diapositivas en donde estaré dando la exposición y para que nos ayude. Vamos a ver, estaba proyectando nuevamente. Por aquí esto. Vamos a ver. En nombre de Dios. Ok. Muy bien. Ahí está. La Santa Eucaristía entonces en la Sagrada Escritura es lo que vamos a ver el día de hoy, ya con esta introducción que acabamos de tener. Tenemos por acá, hermanos y hermanas, que el Catecismo de la Iglesia en el numeral 1374 nos dice que la presencia se denomina real, no a título como una exclusión, ¿verdad? Como si las otras presencias de Jesús no fueran reales o de Dios mismo, sino que por excelencia, porque es substancial la presencia, por ella Cristo, Dios y hombre se hace totalmente presente, ¿de acuerdo? Sabemos de que Cristo Jesús, su presencia la podemos encontrar, por ejemplo, en la Sagrada Escritura. También el Señor nos llama a lo largo de toda la Sagrada Escritura a amar al prójimo como a nosotros mismos. Es decir, allí está presente el Señor también. Entonces, este numeral nos aclara de que se denomina real no porque sea exclusivo, sino porque hay una excelencia real de Cristo en los dones del pan y el vino que se convierten en su cuerpo y su sangre tras la consagración de los mismos en la Santa Eucaristía. Esto entonces nos viene a aclarar de que si verdaderamente Cristo se hace presente acá, es por excelencia y por eso la Iglesia la llama a la Santa Eucaristía el culmen de la fe de todo cristiano católico. Por otro lado, entonces, respecto a lo que Mario nos decía anteriormente,
vamos a aclarar un significado de esta palabra en primer lugar y luego la que Mario se refería. Que Eucaristía, pues viene de una palabra griega, ¿verdad? Que significa dar gracias. ¿Mm? Y esto nos lo dice el evangelista, ¿verdad? Que Jesús dio gracias. Recordamos las palabras que dice el sacerdote en la Santa Eucaristía y dio gracias y lo pasó a sus discípulos. Por eso le llamamos Eucaristía. Pero sabemos que la Sagrada Eucaristía, desde mucho tiempo atrás, en los primeros inicios, tenía otros nombres, como el sacrificio, los panes, ¿verdad? La comunión con el pan, la comunión misma, ¿verdad? La misa, como conocemos. Es decir, tenía distintos nombres, pero ahora nos referimos a Eucaristía. San Lucas, entonces, lo tomamos a él como ejemplo, de acuerdo a lo que estaba exponiendo Mario. Luego dice, tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Y hay otra palabra, la que precisamente Mario decía. Comprendemos entonces que esta institución queda expresada en las palabras de Jesús. Hagan esto en memoria mía. Es decir, no fue un simple recordar, porque vamos a ver, digamos, ni un simple repetir o volver a vivir ese único momento, digamos, de una manera, de una nueva manera, sino que es volver a vivir ese único momento como eso mismo, como único que es. La palabra utilizada por San Lucas es anamnesis. De hecho, en la estructura de la Sagrada Eucaristía, tenemos que estar la anamnesis propiamente cuando se dicen esas palabras. Y que tiene un sentido de sacrificio, como ya veíamos nosotros anteriormente en el video. Se tiene que entender la Sagrada Eucaristía como un sacrificio, haciendo referencia a ese único momento de sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, esta palabra, perdón, de anamnesis es la que San Lucas utiliza. Pero por otro lado, nosotros vamos a ver que Marcos en 14:9 va a utilizar otra palabra que traduce por memoria en un sentido de recuerdo. Incluso una versión de la misma Reina Valera, que es la versión que utilizan todos nuestros hermanos protestantes, la tiene así con esa palabra de sentido de recuerdo en el siguiente pasaje bíblico que recordamos que es una mujer que llega, ¿verdad?, a los pies de Jesús. Dirá Jesús en Marcos 14:9. De cierto les digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta, refiriéndose a esta mujer, ha hecho, para memoria de ella. Y la palabra griega que se utiliza para memoria, esa memoria, es mnemosinon, que como vemos entonces diferencia de anamnesis, la que utiliza Lucas cuando está la institución de la Sagrada Eucaristía. Entonces, por ahí, Mario, está ahí la diferencia para que la tomemos en cuenta y que nos sirva, ¿verdad?, para nuestro aprendizaje y saber explicar cuando nos pregunten alguna situación. San Lucas, en el momento de la institución de la Eucaristía, anamnesis, ¿verdad?, que significa no una memoria como un recuerdo, sino una memoria de ese único momento que se actualiza. Así lo tenemos que decir, ese sacrificio de Jesús se actualiza. Y mnemosinon, con aquella memoria que es puro recuerdo, que ya tenemos el ejemplo ahí de ese pasaje bíblico. También tenemos que evitar entonces otro error que se puede, digamos, desprender de esto que he explicado. El pensar que la Eucaristía mata a Cristo nuevamente. No lo hace, claro. Ni tampoco hace que Jesús se vuelva a sacrificar. No es así. Es el mismo sacrificio de la cruz porque ese memorial, anamnesis, es como los judíos vivían cada Pascua. Recordamos aquel pasaje en donde, por ejemplo,
Si los judíos celebraban cada año, cada Pascua, no es que volvieran a salir de Egipto nuevamente de manera física, sino que lo vivían de esta manera actualizada, vivían esa salida del paso de la esclavitud a la libertad. Entonces, al momento de celebrar anualmente la Pascua, ellos actualizaban esa salida de Egipto. No era un simple recordar, era actualizar y dar gracias a Dios porque la libertad les había llegado. Y fíjense que habían pasado muchos siglos desde que ellos habían salido de Egipto. Entonces, esta palabra memorial, anamnesis, como la utiliza el evangelista, es muy propio tenerlo muy presente, porque así evitamos estos errores que lamentablemente pues muchos confunden y lamentablemente hasta los mismos católicos cuando no la conocen de manera real. Muy bien, con esto entonces también como introducción a esto, pues nos ayudamos también para nuestro bagaje intelectual y también para vivir de mejor manera nuestra fe, que ese es el cometido también de estas formaciones que tenemos. Vamos entonces a otra cuestión. Evitemos otro error, porque digamos, de acuerdo a este sacrificio de memorial que estábamos viendo, la carta a los hebreos nos viene a aclarar cómo ese sacrificio, digamos, ha sido único. Y nos dirá entonces en Hebreos 9, 25, 26. Y no para ofrecerse a sí mismo repetidas veces al modo como el sumo sacerdote entra cada año en el santuario con sangre ajena. Para ello habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Esto hablando de Jesús como el Cordero inmolado y como sacerdote, sino que se ha manifestado, dice ahora, una sola vez en la plenitud de los tiempos, para la destrucción del pecado mediante su sacrificio. Entonces, esto respalda ese único sacrificio de Jesús en la cruz. Vamos entonces al Nuevo Testamento. Y aquí les pregunto, hermanos y hermanas, la palabra prefiguración, que de aquí se desprende esto, prefiguras o prefiguraciones, que tiene que ver, digamos, en el Antiguo Testamento con la Santa Eucaristía. Pregunto, ¿la palabra prefiguración la comprendemos o no? Digamos, nunca la habíamos escuchado. ¿Qué será eso? Como para aclarar antes de poder explicar. Padre, buenas noches. Buenas noches, hola. Voy a, como dicen popularmente, batear, Ajá. analizando, digamos, la palabra. Bueno, prefigurar tiene ese prefijo, ¿verdad? Que va antes de la palabra. No sé, cuando uno dice figurar, voy a tratar de figurar, es como tratar de descifrar tal vez, o no sé si por ahí más o menos va el asunto, como anticipar tal vez, no sé, como por ahí, más o menos. Muy bien, Roxana, por ahí vamos, excelente, porque prefiguración quiere decir eso, ¿verdad? Desde la Sagrada Escritura es un anticipo de algo que ha sucedido, ¿verdad? Frente a lo que hoy es, digamos. Es ese anticipo de las cosas. Y desde la Sagrada Escritura, entonces, existen unos anticipos de lo que hoy podemos considerar como sacrificio de la Sagrada Eucaristía. Muchas gracias, Roxana. Vamos al primero entonces, y aquí hay unas citas bíblicas que nos pueden ayudar. Acá fijémonos en la primera cita bíblica que aparece por acá, que es Éxodo 16. Ahí es 4 al 35. Me faltó el guión. ¿Recuerdan ustedes el maná con el que Dios alimentó a los israelitas durante 40 años en el desierto? Cuando ellos salen de Egipto y le piden a Moisés qué comer. ¿Sí? El Señor dice que les mandó maná del cielo para que no aguantaran hambre. Ese maná del cielo dice que caía como rocío y por las mañanas la encontraban como una nieve esparcida por todo el lugar donde estaban y lo iban a recoger para hacer la comida, hacer el pan que ellos comían. Esto viene a ser una prefiguración. ¿Por qué?
A la Santa Eucaristía le llamamos maná también, que viene del cielo, porque es un don de Dios. Y si vamos así a ver las especias como son al momento que se ofrecen en la Santa Eucaristía, es realmente como una harina transformada en un pan ácimo ofrecido para que sean el cuerpo y la sangre del Señor. Y acá a colación he puesto de que en San Juan 6:31, ¿verdad? Y siguientes, Jesús se refiere explícitamente en este discurso eucarístico en Cafarnaúm. Sus padres comieron el maná en el desierto, dirá. Y explicará más cosas acerca de él mismo, como aquel que se dona, que se entrega, como aquel que es la vida para los demás, ¿de acuerdo? Entonces nos sirve como prefiguración, entendiendo la palabra ya explicada anteriormente. Otra prefiguración encontramos en Génesis 14:1 y nos volvemos a respaldar de Hebreos, pero ahora en su capítulo 7:11. Esto es para ver, digamos, la relación del Antiguo Testamento con el Nuevo, pero más me interesa el Antiguo Testamento porque son prefiguraciones. Dirá Génesis en esta cita bíblica: el sacrificio de Melquisedec, gran sacerdote, que ofreció pan y vino, materia de la Eucaristía actualmente, para dar gracias por la victoria de Abraham. En Hebreos comprendemos que este gesto luego será recordado por San Pablo para hablar de Jesucristo como de sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec, ¿sí? Y que la carta a los Hebreos lo recuerda, ¿de acuerdo? Acá, digamos, dice que San Pablo, pero en realidad la carta a los Hebreos se ha dicho de que no es autoría de San Pablo, por lo que comprendemos, pero podemos dejarlo así mientras para nuestro estudio. Entonces, rescatando esta cita bíblica como prefiguración, el pan y el vino son esa materia que Jesucristo mismo utiliza en la última cena y que nosotros, digamos, después obtenemos por tradición de parte de los apóstoles, los padres de la iglesia, como vimos en el video, y nosotros pues proseguimos hasta el día de hoy. Por eso, hermanos y hermanas, no puede haber consagración de la Santa Eucaristía poniendo galletitas y algún fresco que sepa uva. No puede haber, digamos, consagración con otro tipo de especias para consagrar. La iglesia solo acepta pan y vino porque es lo original, ¿de acuerdo? Prefiguraciones. Tenemos también siempre en Éxodo, pero ahora en el capítulo 25, versículo 30, esto. Los pones de la proposición, que estaban de continuo expuestos en el templo de Dios, pudiéndose alimentar con ellos solo quienes fueran puros. Es lo que nos dice Éxodo. Por eso entonces habrá aquí una descripción que diga que el sacerdote Ahimelech le dijo a David: no tengo pan común a la mano. Fíjense bien, no tengo pan común, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Qué interesante. Con esto entonces quería significar que ellos debían estar purificados para poder comer este pan sagrado. Entonces, volvemos a decir, es prefiguración. Aquí no está Cristo presente en este pan sagrado, no lo está. Pero démonos cuenta del gran respeto a lo que era consagrado para Dios, que incluso deberían estar puros ellos para poder participar de estas comidas. Por eso, Ahimelech le dice a David que no tiene pan común, sino pan sagrado. Y nosotros, pues tenemos esa dicha de que se nos llama a un llamado de conciencia de que debemos de estar confesados para poder recibir el cuerpo y la sangre del Señor Jesús, porque es pan sagrado. Y es más, es la presencia de Cristo. Por eso nuestra veneración a la Santa Eucaristía, a Jesús sacramentado en el sagrario, en la exposición de lo que conocemos como el Santísimo Sacramento del altar. Entonces, ¿acaso no es prefiguración esto de la presencia real de Cristo, lo que pasaba desde Éxodo? Muy interesante. Siguiente, Génesis 22:10. ¿Quién no conoce este pasaje en donde Abraham ofreció a su hijo Isaac como un sacrificio porque Dios se lo había pedido?
¿sí? ¿Y por qué? Porque esa era la voluntad de Dios, un sacrificio de lo que más amaba y de lo único que tenía. Acordémonos que Abraham, junto con su esposa, no podían tener hijos. Y el único que tuvo, Dios se lo pide y dirá la Sagrada Escritura para ponerlo a prueba. No negó lo único que tenía. Lo iba a entregar con todo su amor. Y en ese momento vemos cómo el ángel detiene la mano de Abraham cuando está a punto de sacrificar a su hijo. Y entonces Dios lo bendice porque le dice que no le ha negado lo único y más amado que tenía en esta vida. ¿Y Dios acaso no nos ha dado a su único hijo como sacrificio a nosotros? Que es lo que celebramos en la Santa Eucaristía. Entonces, como prefiguración, excelente también para nuestro conocimiento. Volvemos al libro de Éxodo. Recordamos que ya hemos dicho algo de esto, de la salida del pueblo de Israel de Egipto. En esa Pascua celebrada por primera vez en Egipto, hubo un sacrificio de un cordero, pero le llamaron pascual, ¿verdad? No era cualquier cordero, el cordero pascual, cuya sangre libró de la muerte a los israelitas. Porque recordémonos que dentro de las plagas, la última que pasó fue el ángel de la muerte. Y es Dios quien da indicaciones a Moisés de que con la sangre de ese cordero, que tenía características muy especiales para poder ser sacrificado y ser acepto a Dios, ellos tenían que poner en el dintel de la puerta, es decir, en la orilla de la puerta, como señal la sangre del cordero para que el ángel de la muerte no pasara en esas casas y no murieran los primogénitos que estaban allí en la casa celebrando la cena de la Pascua. Que entre otras cosas recordamos que aparte del cordero, con las características que tenía que tener, que era sacrificado, comían hierbas amargas y panes ácimos también. Otra prefiguración del sacrificio pascual, pero de Cristo en la cruz. Porque recordamos que Cristo fue en el contexto de la Pascua, donde es apresado, donde padece, donde muere en la cruz y luego resucita. Otra prefiguración entonces, desde el Antiguo Testamento, de lo que es la Santa Eucaristía, porque en la Santa Eucaristía, como decimos, se actualiza ese sacrificio único de Cristo. Anamnesis, acordémonos, anamnesis. Siguiente, y esta es muy especial, a mí me conmueve esta. Recordamos este pasaje bíblico que aquí puntualmente está ese versículo, pero si pueden leer todo el capítulo, se los aconsejo, por si no lo saben, ¿verdad? Es el profeta Elías que después de asesinar a los sacerdotes de Baal, es perseguido por la reina Jezabel, porque ella juró de que cuando lo encontrara le iba a hacer lo mismo que él había hecho con los sacerdotes de Baal. Entonces el profeta Elías se va por el desierto a huir. Y tanto se cansa que dice que se puso a descansar bajo un árbol. Y es el Señor quien le dice que tiene que ir adelante. Pero él está tan desanimado que le dice al Señor que mejor quiere morir, porque para qué andar huyendo por algo que él hizo que a los ojos de Dios, pues en ese contexto estaba muy bien porque él quería rescatar mucho la fe de los israelitas en Dios y no en otros dioses. Y él dice que ya no quiere continuar, que ya está cansado. Pero el ángel del Señor por segunda vez lo tocó y le dijo, levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. Y dice que le mostró un pan para comer. No es demasiada coincidencia, ¿verdad? Porque el camino es largo y te puedes cansar, te puedes desmayar. No vas a llegar a donde quieres llegar si no comes de este pan, le dirá. Y dice que él comió y cobró fuerzas y siguió adelante. ¿Acaso la Eucaristía para nosotros no es eso? El pan que nos da la fuerza, porque nuestro camino es demasiado largo, aunque así vivamos solo unos pocos años, porque la vida del hombre necesita de ese pan vivo bajado del cielo.
Hasta aquí entonces, digamos, esas citas bíblicas como referencia de prefiguración. Pero aparte de eso, yo quiero mencionarles como algunas profecías del Antiguo Testamento acerca de esto que hoy estamos tratando. Fijémonos bien en Salomón, en el libro de los Proverbios. A él se le adjudica la autoría de este libro, claro, inspirado por Dios. Dice, la sabiduría se edificó una casa con 7 columnas. Podemos llamarlo ahora como interpretación los 7 sacramentos. Acordémonos que el número 7, como veíamos en el libro del Apocalipsis la vez pasada, es plenitud. Y dice, preparó una mesa y envió a sus criados a decir, vengan, coman el pan y beban el vino que les he preparado. Pan y vino como especias preferentes para la comida, para el sacrificio. Vean qué interesante. Encontramos en el libro de Zacarías, por lo tanto, algo que él predijo, ¿verdad? La fundación de la iglesia como una abundancia de bienes espirituales. Y allí en esa cita bíblica nos habla de el trigo de los elegidos y del vino que hace germinar la pureza. Otra profecía, podemos decir. Y en el libro de Malaquías, capítulo 1, versículos 10 y siguientes, él habla de las impurezas de los sacrificios de la ley antigua. Puso en boca de Dios este anuncio del sacrificio de la nueva ley. Y dirán, desde donde sale el sol hasta el ocaso, grande es mi nombre entre las gentes. Y en todo lugar se sacrifica y ofrece en mi nombre una oblación pura. Como una profecía lo podemos ver también. Hasta aquí entonces el Antiguo Testamento. ¿Alguna pregunta, comentario? Y si no, pasamos al Nuevo Testamento, que es más conocido por nosotros. Algo, padre, buenas noches. Algo que me puso, como dicen, de eso que usted está hablando, como dicen los pelos de puntas, es cuando Abraham le dice a su esposa que prepare pan para los ángeles que van para Sodoma y Gomorra. Es como dicen, al menos cuando leí el texto, me conmovió porque el significado del pan es tremendamente extraordinario. Exacto. Sería. Exacto. Sí, digamos que las citas bíblicas que yo les estoy mostrando no lo son todas, de hecho, ¿verdad? Ahorita en el Nuevo Testamento nos vamos a dar cuenta que algunas voy a colocar también. Son muchas más, pero sí hay varias prefiguraciones, digamos, de este sacrificio de Cristo Jesús desde muy antiguo. Recordamos también en el Antiguo Testamento a otro gran sacerdote que se llama Melquisedec, como en algún momento vimos al inicio. Es otra cita bíblica en donde, digamos, también se hace referencia a ese sacrificio de la Eucaristía, ¿verdad? Como tal. Hay más, de verdad que sí, y las hay, Mario. Sí, sí, sí. Gracias. Muy bien. Proseguimos entonces. En el Nuevo Testamento encontramos en San Juan 6, 51, 52, que de hecho el expositor del video también mencionó algo que de esto también nuestros hermanos que no creen en la presencia real de Cristo y se llaman cristianos en la Santa Eucaristía, pues la toman también, digamos, como para decir, no, aquí dice tal cosa, ¿verdad? Sin embargo, encontramos cosas muy puntuales en las cuales, si no fuera así, lo hubiesen expresado de otra manera quienes escribieron, en este caso el evangelista. Dirá en esta cita bíblica, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Listo. Quien coma de este pan vivirá eternamente. El pan que yo daré es mi misma carne para la vida del mundo. Y los primeros cristianos lo creían de esta manera, ¿sí? Porque si no, hubieran puesto en boca de Jesús otras palabras. Yo soy el pan significado, por ejemplo, que ha bajado del cielo. Y el pan que yo daré va a ser parecido a mi carne o alguna otra cosa hubieran puesto, pero es muy puntual.
Siempre en el Evangelio de San Juan 10:10 nos apoyamos también, digamos, en esta otra cita bíblica que no habla precisamente de pan, pero vemos a Jesús como aquel que es la vida para el mundo. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Sí, por lo que Mario nos explicaba también, digamos, o sea, se conmueve uno al pensar, es el pan, ¿verdad? El pan sirve como alimento. Cristo mismo, al entregarse por nosotros en la Santa Eucaristía, es para darnos vida, para que tengamos vida en abundancia. Y como leíamos anteriormente, en donde se presenta al profeta Elías, en Primera de Reyes, también es para esto, para alimentarse, para que espiritualmente hablando nosotros tengamos esa vida en Cristo Jesús, que es lo que queremos. Primera de Corintios 10:16 nos dirá también San Pablo, esta sí es de San Pablo, puntualmente. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Se puede interpretar de varias maneras, ciertamente, pero es que él no está diciendo el pan que simboliza, ¿verdad? Sino que dice, no es comunión con el cuerpo. La copa de bendición, ¿no es acaso comunión? No dice la copa de bendición o que parece bendición, etcétera. Es decir, no está suponiendo, sino que dice puntualmente lo que es. Claro que aquí hay contexto en donde estas palabras son dichas, pero llaman a esto mismo, quien participa de esta cena, que recordamos que los mismos discípulos del Señor celebraban, digamos, como el pan que se partía en las casas, por ejemplo, servirá más adelante para decir, si nosotros participamos de esta cena, es para estar unidos, no para estar separados, porque es a Cristo mismo a quien nosotros comemos. Seguimos. Siempre en 1 Corintios 10:17 tenemos, porque aún siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Habla nuevamente de esa cena del Señor que se disponía a hacer en las casas. Recordamos históricamente que en el primer siglo de la iglesia y parte del segundo, los cristianos fueron perseguidos, bastante perseguidos. Primero, segundo, sí, porque ya después entonces fue reconocida oficialmente la iglesia como la religión, ¿verdad? Que era de todo el imperio. Pero antes de eso no, entonces en las casas era donde se hacía este sacrificio de la cena del Señor. Y siempre en Primera de Corintios, para que veamos que no solo los evangelistas, sino que San Pablo también, hablándole ya, digamos, a los que se conocían como paganos, les decía esto, ¿verdad? Pues cada vez que coman de este pan y beban de este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que venga. Que es lo mismo que nosotros hoy día decimos también en la Santa Eucaristía. Dirá el sacerdote, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Y que son las palabras que también en el libro del Apocalipsis se van a decir, esperando la segunda venida del Señor Jesús. Entonces, aquí se habla puntualmente de comer pan y beber el del cáliz. Entonces, vean qué tanta, digamos, profundidad tienen estas palabras y que nosotros las tenemos como riqueza en la Santa Eucaristía también. Volvemos al Evangelio de San Juan, capítulo 6. Dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. Ahí dice ser, pero sed. Es sed de querer tomar algo, ¿verdad? Perdón ahí por el error. Si Cristo, digamos, no hubiese querido que se confundiera el que Él no estaba presente en ese pan, hubiera dicho, yo soy la vida, simplemente. Pero San Juan dice esto de manera puntual, yo soy el pan de vida. ¿De acuerdo? Entonces no podemos dudar, digamos, de que lo que antes era una prefiguración, ahora en boca de Cristo, se hace realidad.
Y por último, toca una cita bíblica del Nuevo Testamento que ya es conocida por nosotros, que la escuchamos en la Sagrada Eucaristía por boca del sacerdote, para que la tengamos fresca. Y como dije al inicio, estas palabras forman parte de los 3 evangelios sinópticos, en donde se dicen, digamos, muchas cosas parecidas, y que si fueron escritos estos evangelios en distintas fechas, ¿por qué la importancia de tomar estas palabras? Y por qué San Pablo también, digamos, la recoge en lo que ya hemos mencionado, por ejemplo, en la primera carta de Corintios. Dirá San Mateo 26, 26, 28. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo. Lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo. Nuevamente remarcamos esto. Tomó luego una copa y dadas las gracias, Eucaristía, recordemos, se la dio diciendo: beban de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Y luego dirá más adelante: hagan esto en memoria mía. Como vemos entonces, son muchos los pasajes que nos pueden dar cuenta de esto. De hecho, aquí abajo vemos en la parte inferior la imagen del encuentro que tiene Jesús con los discípulos de Maús. Y recordamos ese pasaje tan bello que está en San Lucas, capítulo 23, en donde dice que lo conocieron al partir el pan. ¿Mm? Al partir el pan, ¿no? Y esa fue la experiencia que ellos fueron a contar a los discípulos cuando los encontraron. No le conocíamos, pero ardía nuestro corazón cuando explicaba la Sagrada Escritura, y le conocimos cuando partió el pan, pero desapareció a nuestra vista, dirá. Desapareció a nuestra vista como alguien físico, pero se queda en ese pan. Finalmente, decir lo siguiente, hermanos y hermanas. La verdad de la presencia real, corporal y sustancial de Jesús en la Eucaristía fue profetizada por el mismo Señor un año antes de instituirla. Fíjense bien, esto es muy diciente para nosotros. Y esto lo hace durante el discurso que pronunció en la sinagoga de Cafarnaúm, al día siguiente de haber hecho el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Y esto se puede comprobar desde la Sagrada Escritura. Dirá San Juan 6, 52, 59. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, dirá, no tendrán vida eterna. Vemos entonces cómo es que el mismo Señor ha querido quedarse con nosotros. Es el mismo Jesús quien nos llama a cada uno a poner lo mejor de nuestra parte para aquí. Como dije al inicio, no solamente para probar de manera histórica bajo el magisterio y la tradición de la Iglesia que estamos en lo cierto. No es solamente para aprendernos citas bíblicas en donde podamos decir, aquí dice esto y entonces yo le muestro. No es solamente para ir a la Santa Eucaristía solo por ir, sino esto nos sirva para cada uno de nosotros para que nuestra fe en Jesús acreciente y nuestra relación con Él también sea una relación muy personal. Cuando vamos a misa, muchas veces vamos preocupados por muchas cosas y a veces nos olvidamos de hacer una oración anticipada pidiéndole al Señor que el encuentro con Él por medio de su palabra y especialmente en la Sagrada Comunión venga a transformar, venga a hacer distinta a nuestra vida humana y espiritual. Se nos olvida muchas veces eso. Pero debemos de pedirle al Señor que cuando vayamos a la misa lo hagamos de todo corazón y que sepamos de que en la Sagrada Eucaristía ocurren muchos milagros y que si verdaderamente lo que creemos es porque históricamente, por tradición, por magisterio de la Iglesia,
bíblicamente hablando, y es incluso cuestiones teológicas que he mencionado algunas aquí, nos pueden respaldar, que eso nos sirva para estar más cerca del Señor, para decirle a Él, en realidad, Señor Jesús, yo me tengo que preparar para cada Santa Eucaristía, porque allí tú te haces presente, tú te actualizas, tú, por medio de ese sacrificio que todos ofrecemos, claro, lo preside el sacerdote, pero todos ofrecemos, yo me pueda renovar en tu nombre, Señor, y pueda hacerte presente en mi vida diaria, porque al final de la Santa Eucaristía, ¿qué es lo que se nos dice? Entre otras palabras, la Eucaristía o la misa ha terminado, en el nombre del Señor podemos ir en paz, pero es un envío que se nos hace para ir a nuestras realidades, a ponerle a Él como el testigo siempre fiel, el testigo real delante de aquel Dios que es vida y que es verdad. Y también, entre otras cosas, se nos dice, lo que aquí hemos celebrado, vayamos a hacerlo vida. Podemos ir en paz. Que el Señor entonces, pues por medio de este aprendizaje nos siga ayudando, hermanos y hermanas. Y esto lo pongo, ¿verdad? Previo a un video que tengo final como un canto. Entonces dejo el espacio para ver si hay preguntas o algo que quieran decir. Y si no, pues vamos al último espacio, que es ese canto con que yo quiero terminar. No sé si tienen preguntas o dudas, hermanos. ¿Todo está muy claro? ¿Como el chocolate? Padre, tal vez a manera de consulta, usted nos va a facilitar la presentación para poderla yo compartir con ellos, porque yo he tomado nota de algunas citas, pero estoy seguro que sería mejor tenerlas todas, lo ideal, ¿verdad? Claro, con mucho gusto. Sí, sí, sí. Excelente, Padre. También para que ellos lo tomen en cuenta de que se hará la entrega. Y por ahí tengo una pregunta también, Padre, que ¿dónde encuentra la grabación? José y Carolina, les comento a don José y a Carolina que si me escriben al siguiente número un mensaje de WhatsApp, yo les envío el enlace porque la sesión se graba completamente. Ahora hay que renderizarla, subirla al canal de YouTube y yo les comparto el enlace para que puedan observarla completamente. Entonces ahí les dejo mi número para que me envíen un mensajito de WhatsApp y ahora apenas esté listo el video yo se los comparto para que lo tengan. Solamente. Ok, muy bien. Así como les pedí favor al inicio, que pusiéramos mucha atención, ¿verdad?, a lo que veíamos. Este es un canto que nos invita ante todo a cuestionarnos, ¿verdad? Sabemos que es del Señor Jesús de donde obtenemos las fuerzas para hacer iglesia. Sabemos que es del Señor Jesús donde obtenemos fuerza para ir adelante. Vean que tan grande la Santa Eucaristía, y quizá más adelante haya un tema que tratemos acerca de lo que hace la Santa Eucaristía en muchas personas, en cuanto a testimonios de santos, por ejemplo, lo que ha hecho también y lo que sigue haciendo hoy, porque no sabemos si entre nosotros hay algún santo o santa que disfrute de ese encuentro de la Santa Eucaristía y esté dando un testimonio tan grande que, como todos los santos, pues son silenciosos, no son bullangueros para que los vean y les aplaudan, sino que van por, como dicen los jóvenes, con perfil bajo y van ahí adelante. Pues este video que vamos a ver ahorita es un canto muy especial del grupo católico Gesed, en donde se nos hace una cordial invitación. Con esto entonces concluyo y entonces a verlo entonces. Cielo, reconstruye mi iglesia. En el nombre del cielo,
cielo, ven, responde al Señor. Ven con ambas manos, levanta el ladrillo, construye el altar. Pon sobre ella un techo, protege a tu iglesia de todo mal. El tiempo ha llegado y la iglesia se cae y faltan tus manos para continuar. Tu sangre y tu esfuerzo te pide tu madre y yo angustiado pregunto, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? En el nombre del cielo, reconstruye mi iglesia. En el nombre del cielo, reconstruye mi hogar. Si la iglesia se cae, tú la sostendrás. Si la iglesia se cae, tú lo impedirás. No, no ignores los hechos, la iglesia se cae donde no hay amor, donde los hombres andan sin Cristo Jesús en su corazón. No llores los niños que son abortados o nacen sin padres, sin techo ni amor. El hambre del mundo, las guerras del hombre, poderes corruptos que explotan sin paz. Uganda en la guerra y África sola, injustas las muertes de hombres de bien, desaparecidos por los regimientos, callados por miedo a morir por su fe. Las drogas, abusos de alcohol y pasiones y la sobredosis de socialité. La iglesia te grita, ¿dónde andas metido? Ayúdame, hijo, no te olvides de mí. Deja de ignorarme, ¿no ves que me caigo? Sosténme, amor mío, y ponme de pie. La fuerza de Cristo te hará poderoso. Responde al llamado, ayúdame. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En el nombre del cielo, reconstruye mi iglesia. En el nombre del cielo, reconstruye mi hogar. Llamado entonces a nosotros, hermanos y hermanas, a que la Santa Eucaristía sea algo más que unos ritos, porque lo es más que eso. Y a pedirle al Señor que nos ayude y a ir con todas las fuerzas de nuestro corazón a ese encuentro con Cristo en cada sacrificio eucarístico. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias. Padre, ¿nos regala la bendición? Por favor. Con mucho gusto. Gracias. Pedimos al Señor que nos dé su gracia, su bendición, que nos ayude a seguir adelante y que vayamos con todas las fuerzas de nuestro corazón a su encuentro cada día. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. María, auxilio de los cristianos, Ruega por nosotros. Padre, muchas gracias. Gracias, bendiciones. Gracias, buenas noches, Padre. Bendiciones. Muchas gracias. Gracias, bendiciones, Padre. Que Dios Que lo descansen.
cubra con su manto. Amén. La Virgen Santísima. Amén. Igual a todos muchas gracias y como ya saben, a los que hoy estuvieron, ahora más tarde les comparto el enlace del video para que lo puedan conservar y verlo si desean nuevamente para poder profundizar en los pasajes de la escritura que el Padre hoy nos compartió. Y a los que me preguntaban por ahí, nada más un mensajito de WhatsApp y con mucho gusto apenas esté listo el video se los estoy compartiendo. A todos, muchas gracias. Dios los bendiga.